¿Qué tal están? Los primeros 5 minutos en la historia del universo y su fin constituyen uno de los capítulos más extraordinarios y mejor comprendidos de la cosmología moderna. Aunque pueda parecer paradójico hablar con precisión de instantes tan remotos, la combinación de teoría física bien establecida y observaciones astronómicas ha permitido reconstruir con notable detalle lo que ocurrió en ese brevísimo intervalo tras el origen del cosmos. En ese lapso, el universo pasó de ser un estado extremadamente caliente, denso y homogéneo a convertirse en un entorno en expansión donde comenzaron a formarse los primeros núcleos atómicos. Comprender estos primeros minutos no solo nos habla del origen de la materia, sino también de las leyes fundamentales que gobiernan toda la realidad observable. Además, al hablar del inicio del universo, es inevitable referirse al modelo del Big Bang, que no describe una explosión en un punto del espacio, sino la expansión del propio espacio. En el instante inicial, hace aproximadamente 13.800 millones de años, toda la energía y materia del universo estaban concentradas en un estado de densidad y temperatura extremas. Sin embargo, la física conocida no puede describir con certeza el tiempo exactamente igual a cero. Nuestras teorías actuales, como por ejemplo la relatividad general y la mecánica cuántica, dejan de ser compatibles en ese régimen. Por ello, cuando hablamos de los primeros 5 minutos, en realidad comenzamos unos instantes después del origen, cuando las leyes físicas que conocemos ya pueden aplicarse con confianza. En este sentido, durante la primera fracción de segundo, después del Big Bang, el universo era increíblemente caliente, con temperaturas superiores a los billones de grados. En esas condiciones no existían partículas como las conocemos hoy. En su lugar había un plasma de energía pura en el que las partículas y antipartículas se creaban y destruían continuamente. Este estado se describe mediante la física de partículas de alta energía, donde los componentes fundamentales, quarks, leptones y bosones, interactúan constantemente. Uno de los momentos clave ocurre alrededor de los 10 elevado a menos 6 segundos después del inicio. En ese momento, el universo se ha expandido y enfriado lo suficiente como para permitir que los quarks se combinen formando protones y neutrones. Antes de este punto, los quarks estaban libres en un estado llamado plasma de quarks y gluones. A medida que la temperatura desciende, la interacción fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, comienza a confinar estos quarks dentro de partículas compuestas. Este proceso se denomina hadronización. Además, es importante entender que en esta etapa el universo está gobernado por un delicado equilibrio entre la expansión y las interacciones entre partículas. La expansión tiende a enfriar y diluir el contenido del universo, mientras que las interacciones buscan mantener el equilibrio térmico. Este equilibrio es fundamental para determinar la composición final del cosmos. A medida que avanzamos hacia el primer segundo, ocurre otro evento crucial, la llamada desacoplación de los neutrinos. Los neutrinos son partículas extremadamente ligeras y débilmente interactuantes. En los primeros instantes interactúan frecuentemente con otras partículas, pero conforme el universo se expande y se enfría, estas interacciones se vuelven cada vez más raras. Aproximadamente al segundo de edad del universo, los neutrinos dejan de interactuar de forma significativa con el resto de la materia y comienzan a viajar libremente por el universo. Este fondo de neutrinos aún existe hoy, aunque es extremadamente difícil de detectar. En este mismo intervalo temporal se produce un fenómeno determinante para la estructura futura del universo, el desequilibrio entre materia y antimateria. Según las leyes de la física, cada partícula tiene una contraparte de antimateria con propiedades opuestas. En el universo temprano, materia y antimateria se producían en cantidades casi iguales. Sin embargo, por razones que aún se investigan y que implican violaciones sutiles de ciertas simetrías fundamentales, hubo un pequeño exceso de materia sobre la antimateria. Cuando ambas se aniquilaron entre sí, este ligero exceso sobrevivió, dando lugar a toda la materia que existe hoy.
Sin ese desequilibrio, el universo estaría compuesto únicamente de radiación. Además, alrededor de los primeros segundos, los protones y neutrones ya existen como entidades relativamente estables dentro del entorno caliente. Sin embargo, su proporción no es arbitraria. Está determinada por la interacción débil que permite la conversión entre protones y neutrones. A altas temperaturas, estas conversiones ocurren con rapidez, manteniendo un equilibrio entre ambas partículas, pero conforme el universo se enfría, estas interacciones se vuelven menos frecuentes y la proporción comienza a congelarse. Este punto de congelación ocurre aproximadamente cuando el universo tiene 1 segundo de edad. En ese momento, la proporción de neutrones respecto a protones queda fijada en aproximadamente 1 por cada 6 protones. Esta proporción es crucial porque determinará la cantidad de helio que se formará más adelante. También, a partir de este momento, los neutrones comienzan a decaer de forma natural en protones, electrones y neutrinos, ya que no son completamente estables fuera de los núcleos atómicos. Sin embargo, el ritmo de este decaimiento es relativamente lento en comparación con la expansión del universo, lo que permite también que una fracción significativa de neutrones sobreviva el tiempo suficiente para participar en la siguiente fase, que es la nucleosíntesis primordial. La nucleosíntesis primordial es uno de los procesos más importantes de los primeros 5 minutos. Comienza aproximadamente a los 3 minutos después del inicio, cuando la temperatura ha descendido lo suficiente, alrededor de 1000 millones de grados, como para permitir que protones y neutrones se unan formando núcleos atómicos. Antes de este momento, cualquier intento de formación nuclear era destruido inmediatamente por la intensa radiación del entorno. También el primer paso en este proceso es la formación de deuterio, un núcleo compuesto por un protón y un neutrón. Este paso es crítico porque actúa como cuello de botella. Sin deuterio estable no pueden formarse elementos más pesados. Durante un tiempo el universo está en lo que se denomina el cuello de botella del deuterio, donde la temperatura aún es demasiado alta para que este núcleo sobreviva. Pero una vez que la temperatura cae lo suficiente, el deuterio comienza a formarse de manera estable. De este modo, a partir de ahí, se desencadena una serie de reacciones nucleares rápidas. El deuterio puede fusionarse con otros protones y neutrones para formar helio 3, helio 4 y pequeñas cantidades de otros elementos ligeros como el litio. El helio 4 es especialmente estable, por lo que se convierte en el producto dominante de estas reacciones. Y también hay que decir que en cuestión de minutos, la mayor parte de los neutrones disponibles quedan incorporados en núcleos de helio 4, dado que cada núcleo de helio contiene 2 protones y 2 neutrones, y considerando también la proporción inicial de neutrones, el resultado final es que aproximadamente el 25% de la masa del universo se convierte en helio, mientras que el 75% restante permanece como hidrógeno. Estos son los 2 elementos primordiales del universo al principio. Este resultado es extraordinariamente importante porque coincide con las observaciones actuales del universo. La abundancia de hidrógeno y helio en estrellas y galaxias es una de las pruebas más sólidas del modelo del Big Bang. Además, las pequeñas cantidades de deuterio y litio, también observadas, concuerdan con las predicciones teóricas, lo que refuerza aún más nuestra comprensión de estos procesos. A medida que el universo alcanza los 5 minutos de edad, la nucleosíntesis primordial prácticamente ha terminado. La temperatura y densidad han disminuido tanto que las reacciones nucleares ya no ocurren con la misma eficiencia. El universo entra entonces en una etapa dominada por la expansión y el enfriamiento continuo. Y es importante también señalar
que aunque los primeros 5 minutos establecen la composición química básica del universo, aún falta mucho para que se formen átomos, estrellas y galaxias. Durante cientos de miles de años, el universo seguirá siendo un plasma caliente de núcleos y electrones libres. No será hasta mucho más tarde cuando estos electrones se combinen con los núcleos para formar átomos neutros, permitiendo que la luz viaje libremente por el espacio. También otro aspecto a destacar y que es fascinante de estos primeros minutos es cómo reflejan la interacción entre las leyes más fundamentales de la física. La relatividad general describe la expansión del universo, mientras que la física de partículas determina las interacciones y transformaciones entre sus componentes. La termodinámica y la estadística gobiernan el comportamiento colectivo de las partículas, estableciendo equilibrios y transiciones. Este periodo es en esencia un laboratorio natural donde todas estas teorías convergen. Además, los primeros 5 minutos también nos ofrecen una ventana para explorar la nueva física. Cualquier desviación en las abundancias observadas de elementos ligeros podría indicar la existencia de partículas desconocidas o interacciones no consideradas. Por ejemplo, el número de especies o de tipos de neutrinos influye en la tasa de expansión del universo, lo que a su vez afecta la nucleosíntesis. Así, al estudiar este periodo, no solo entendemos el pasado, sino que también investigamos los límites de nuestras teorías actuales. La precisión con la que podemos reconstruir estos eventos es un logro notable de la ciencia moderna. Utilizando telescopios, detectores de partículas y experimentos en aceleradores de partículas, los científicos han podido replicar condiciones similares, aunque en escalas mucho menores a las del universo temprano. Esto ha permitido validar muchas de las predicciones teóricas y afinar los modelos cosmológicos existentes. Sin embargo, aún quedan preguntas abiertas. Una de las más importantes es el origen exacto de la simetría entre materia y antimateria. Otra es la naturaleza de la materia oscura, que no participa en las interacciones nucleares descritas, pero que constituye una parte significativa del contenido del universo. También está la cuestión de la energía oscura, responsable de la aceleración de la expansión cósmica, cuyo papel en los primeros instantes sigue siendo objeto de investigación. Y también hay que decir que, a modo de resumen, los primeros 5 minutos del universo representan una fase crucial en la que se establecen las bases de toda la estructura cósmica posterior. En ese breve intervalo se forman las partículas fundamentales, se define la proporción de materia, se desacoplan los neutrinos y se sintetizan los primeros núcleos atómicos. Todo ello ocurre bajo condiciones extremas, pero gobernado por leyes físicas que seguimos estudiando y comprendiendo actualmente. Este periodo no es solo una curiosidad teórica, sino una pieza clave para entender quiénes somos y de dónde venimos. Cada átomo de hidrógeno en el agua que bebemos, cada núcleo de helio en el interior de las estrellas, tiene su origen en esos primeros minutos. En cierto sentido, estudiar este periodo es estudiar también el nacimiento de la materia misma. Y así, al mirar el cielo o al analizar la composición de una estrella lejana, estamos observando las huellas de esos primeros instantes. El universo actual, con toda su complejidad y diversidad, es el resultado de procesos que comenzaron en ese breve lapso inicial. Y aunque hemos avanzado enormemente en su comprensión, el estudio de los primeros minutos del universo sigue siendo una de las fronteras más apasionantes de la ciencia, sin ninguna duda. El destino final del universo es una de las grandes preguntas de la cosmología actual, y aunque no tenemos una respuesta definitiva, la ciencia ha propuesto varios escenarios posibles basados en lo que sabemos hoy sobre la expansión cósmica, la gravedad y la naturaleza de la energía oscura. Lo fascinante es que el final del universo no sería un evento puntual, sino un proceso extremadamente largo, casi inimaginable en nuestra escala temporal. Para entender estos posibles finales primeros,
Primero, hay que recordar un hecho clave. El universo se está expandiendo y además esa expansión se está acelerando. Este descubrimiento realizado a finales del siglo XX cambió por completo las predicciones sobre su destino. La causa de esta aceleración se atribuye a algo que llamamos energía oscura, una forma de energía aún misteriosa que parece dominar el comportamiento del cosmos a gran escala, como ya anteriormente he dicho. Una primera hipótesis sería la muerte térmica del universo, el escenario más probable, por otra parte. Este es el modelo más aceptado actualmente. Si la expansión del universo continúa acelerándose indefinidamente, las galaxias se alejarán unas de otras cada vez más rápido. Con el paso de miles de millones y luego billones de años, las estrellas agotarán su combustible y dejarán de brillar. No se formarán tampoco nuevas estrellas porque el gas estará disperso. Las galaxias se volverán oscuras y frías y la temperatura del universo se acercará al cero absoluto. De esta forma, eventualmente todo quedará en un estado de máxima entropía, donde ya no habrá energía disponible para producir cambios. A esto se le llama muerte térmica del universo. No hay explosión ni colapso, simplemente el universo se apaga lentamente. También existen otras hipótesis, el Big Crunch, el universo que colapsa. Este escenario sería como una reversión del Big Bang. Y si la gravedad fuera lo suficientemente fuerte como para frenar y revertir la expansión, el universo comenzaría a contraerse. Las galaxias empezarían a acercarse entre sí, la temperatura aumentaría progresivamente, todo acabaría colapsando en un estado extremadamente denso y caliente. En este caso, el universo podría terminar en algo parecido a su estado inicial, con el Big Bang. Sin embargo, las observaciones actuales indican que esto es muy poco probable, ya que la expansión no solo continúa, sino que se acelera. Otra hipótesis es que el universo se desgarre. Este es uno de los escenarios más dramáticos. Y si la energía oscura se vuelve cada vez más intensa con el tiempo, podría llegar a un punto en el que supere todas las fuerzas del universo y primero separaría galaxias, luego también sistemas solares y después planetas. Finalmente habría solamente átomos y partículas. Todo sería literalmente destrozado, desgarrado. En este escenario el fin del universo sería violento y ocurriría en un tiempo finito, aunque aún extremadamente lejano o largo. Otra hipótesis es el decaimiento del vacío, un final inesperado. Este es más especulativo, pero muy interesante desde la física cuántica. Existe la posibilidad de que el universo esté en un estado metaestable, como una bola en equilibrio precario. Si esto es así, podría ocurrir una transición a un estado de menor energía. Se formaría una burbuja que se expandiría a la velocidad de la luz, y dentro de esa burbuja las leyes de la física cambiarían completamente. De hecho, todo lo que conocemos dejaría de existir, instantáneamente además. En este sentido, lo inquietante es que si esto ocurriera, no lo veríamos venir. Entonces, ¿cuál es el más probable? Pues según las observaciones actuales, especialmente del fondo cósmico de microondas y la expansión acelerada, el escenario más probable es la muerte térmica del universo. Pero hay que ser claros, todo depende de la naturaleza exacta de la energía oscura y eso aún no lo entendemos completamente. Por tanto, diríamos, esta es la realidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Ya hemos visto que el fin del universo no es algo que afecta a la humanidad en ningún sentido práctico, ya que estamos hablando de escalas de tiempo enormes, billones o incluso trillones de años que superan cualquier referencia humana y por lo tanto pensar en ello tiene un valor profundo que nos obliga a entender las leyes también más fundamentales de la naturaleza y nuestro lugar dentro del cosmos. Hasta siempre.